informaciones indican que se habría cerrado la frontera con Colombia, que estarían suspendidos los vuelos. Pero a ver, nos vamos a ir a la zona, porque estamos ya en contacto con Emilia Trabuco, que es analista de Nodal, que es la agencia de noticias de América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, Emilia? Gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hola compañeros, ¿cómo están? No, gracias a ustedes. Bueno, ¿dónde estás vos exactamente? Yo estoy en Bogotá. Bien. Sí, Bueno, acá las últimas informaciones que nos llegan es que estaría cerrada la frontera con Venezuela, estarían suspendidos los vuelos desde Colombia. sí, efectivamente es así. Está una disposición del gobierno venezolano de cerrar las fronteras. Obviamente, como bien decías, hay un nivel de tensión internacional y de presión internacional que hace que el gobierno venezolano tenga que tomar estas medidas. Digo, la escalada fue en aumento estos últimos días y la verdad que yo no puedo definirlo como otra cosa que una estrategia injerencista, donde obviamente el gobierno argentino está jugando un papel central. Y bueno, vimos ayer cómo escalaron los hechos con esta supuesta detención de Corina Machado. Digo, bueno, días antes la recibida en Casa Rosada a González Urrutia por Sí. parte de Javier Milei. Bueno, me parece a mí que yo les agradezco la comunicación porque me parece que hay un nivel de cerco informativo muy grande que no está mostrando lo que realmente está pasando en Venezuela. ¿Y qué está pasando hoy en Venezuela? Mira, en Venezuela hoy está todo el pueblo venezolano esperando la asunción de su presidente electo, Nicolás Maduro. Va a ser una verdadera fiesta popular. Se están concentrando desde los distintos espacios y desde las distintas organizaciones, mujeres, comuneros, sindicalistas, jóvenes y también de todo el mundo, porque han llegado representantes de casi 100 países a este evento, porque además se hace en el marco de un festival antifascista. Y la verdad que bueno, ese es el clima que se vive. Yo estuve en las elecciones el 28 de julio y se preparan para ir a la calle, como siempre, en el Palacio Miraflores a festejar, ¿no?, la asunción de su presidente, en un clima, la verdad, que caminás por las calles de Caracas y no pasa lo que pasa en los medios de comunicación. Venezuela, esto es lo que nos molesta, ¿no? También a proyectos neoliberales o proyectos de derecha que están tomando fuerza en nuestra región, que la gente en Venezuela consume, anda mucho por la calle. Yo estuve en diciembre también, había clima de Navidad, salen, están los comercios abiertos, el clima es tranquilo. Obviamente se preparan porque todos estamos siendo testigos del plan que hay contra Venezuela. Yo no sé si han podido ver las publicaciones de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, muy sugerentes, poniendo el clima en Venezuela, ¿no? ¿Qué clima iba a ser hoy con la cartera azul? Digo, hay todo un entramado que obviamente está intentando que Nicolás Maduro no asuma, ¿no? Y poniendo como presidente electo, esta es la segunda vez que lo hacen. Digo, recordemos que en 2019 ya pasó con Juan Guaidó, el autoproclamado presidente, que eso hace que estos países que supuestamente no reconocen una elección que realiza un pueblo con el derecho a la autodeterminación que tiene de elegir sus procesos políticos, lo que hace es que retengan y embarguen del pueblo venezolano en los bancos, por ejemplo, del Reino Unido, ¿no? Hay mucho dinero retenido, el bloqueo es tremendo, y ha costado mucho llegar a Venezuela en esta oportunidad, porque las aerolíneas cortan los convenios, dejan de viajar, y eso no es una disposición del gobierno venezolano, eso es una disposición de las empresas. Entonces, esta derecha, que se esgrime como, ¿no?, la abanderada de la libertad, lo que en realidad hace es violar el derecho a circular libremente de las personas. No, bueno, obviamente que no lleguen insumos importantes a Venezuela, que Venezuela importa, porque es un país bloqueado hace muchos años. Entonces, bueno, si nosotros no vemos todas esas variables para analizar el proceso venezolano, y la verdad que vamos a tener solo una campana, a mí me parece que cuando uno ve los intereses y los actores que se están alineando de un lado y del otro con el proceso político venezolano, no es tan difícil darse cuenta cuál es
¿no? El plan que hay con este país. Sí, sí, por eso digo, se analiza mucho en blanco y negro, ¿no? Y es realmente mucho más complejo, sabiendo que es un país que tiene petróleo, que hay intereses puestos en esta nación, pero bueno, también aparecen las denuncias por las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Nosotros, aparte aquí, también tiene mucha repercusión la detención del gendarme Nahuel Gallo, donde, bueno, también se ha desatado un conflicto diplomático con Argentina. Sí, sí, totalmente. Mira, yo no he visto ninguna fuente seria que pueda dar testimonio de las supuestas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Sí hay presos, por supuesto, hay presos por conspiraciones, por intentos, por toda una serie de atentados a instituciones públicas, a personas, porque ¿sabés lo que pasa? No se cuenta que en los ataques violentos que llevó adelante la derecha con conducción de Corina Machado y de González Urrutia para el 28 de julio, los muertos fueron muertos del chavismo. Hubo 2 mujeres, por ejemplo, masacradas, una en su casa, una mujer que era jefa de CLAP, que es la distribución de las cajas de alimentos en los territorios, es como las referentas populares de nuestros barrios en Argentina. Entró una persona, un hombre, y la asesinó, la masacró en su propia casa. Otra joven, volviendo de una marcha, le dispararon en la cara y la mataron. Hubo ataques violentos a sedes del partido. Eso no circuló en nuestro país. La verdad que estamos siendo un poco... hay un sesgo comunicacional muy grande y a mí sinceramente me preocupa muchísimo que muchas organizaciones y referentes populares en Argentina, que estamos dando batalla contra un gobierno de derecha que es violador número 1 de los derechos humanos del pueblo argentino, se estén posicionando como lo están haciendo. Me parece que eso es parte de la batalla comunicacional, esta guerra de desinformación que toda la derecha está articulando con los propios dueños de las plataformas, porque Elon Musk está teniendo un rol central en socavar las democracias en América Latina. Lo vimos, Elon Musk está implicado en una causa judicial por el intento de golpe a Lula da Silva hace 2 años. En nuestro país sabemos el rol que está teniendo y tuvo para la victoria de Javier Milei. Acá en Venezuela lo mismo, es uno de los que alimenta la batalla de desinformación y los discursos de odio. Entonces, me parece que hay que poner todas las variables sobre la mesa. No conocer el proceso venezolano y hablar sobre eso es un error, porque es un proceso popular, desde las bases, sostenido, es un pueblo que ha resistido muchísimo frente al bloqueo, que realmente fue y es un problema gravísimo, ¿no? Porque faltan alimentos, porque falta medicamentos. Esto lo conocemos del siglo pasado con Cuba. Claro. También, ¿no? Y entonces, a mí eso es lo que me resulta, ¿no?, de una gravedad que me parece que tendríamos que empezar a revisar. Emilia, en esta guerra de desinformación que hace referencia, bueno, acá en Argentina los grandes medios o los medios hegemónicos ayer por la tarde daban cuenta de lo que pasaba con María Corina Machado, que la habían secuestrado, que iba en moto y hubo disparos. Después salió un video donde ella lo desmentía. ¿Qué se puede decir exactamente de lo que pasó con ella? Porque en esto, ¿no?, de poder desentrañar las noticias falsas y estas operaciones, ¿no?, mediáticas, que son operaciones psicológicas. Hagámonos una pregunta, Sí. ¿no? En la era de todos tenemos el teléfono en la mano, ¿no? Hasta en Argentina sabemos cómo, por ejemplo, el intento de magnicidio a Cristina Fernández fue televisado, ¿no? Sí. Y fue grabado por cientos de teléfonos. Los teléfonos están permanentemente, y más en estos escenarios, en estas marchas. No hay una imagen sobre alguien disparando, alguien secuestrando a Corina Machado. O sea, me parece que hay que poder revisar las fuentes cuando hablamos. Sí, yo entiendo que hubo incidentes, pero de ahí a estar secuestrada, a que alguien terminó herido. La derecha que maneja la información y ellos son los que ponen a circular el material en redes sociales. No nos preguntamos si no hay imágenes circulando, si esto realmente es así. Porque yo vi el 28 de julio circular hasta imágenes de falsos muertos. Que eso yo no sé si se termina sabiendo,
pero hubo imágenes de alguien haciéndose el muerto, todo un montaje, porque si nosotros no lo podemos desentrañar y no podemos reflexionar sobre este tipo de cosas, digo, porque sobre la violación de los derechos humanos del pueblo venezolano por el bloqueo, por los ataques violentos, por el ataque injerencista, no hablamos. Sí, el tema acá es que yo lo entiendo y valoro lo que vos decís y está clarísimo. El tema es que si vos estás en tu casa y prendés la tele y te dicen esto, hay mucha gente que lamentablemente lo cree y en las radios lo replica Sí. y por ahí no lo piensa y además vienen con estas noticias desde hace años como que Venezuela siempre no Sí, bueno, a queremos ver. ser Venezuela, Argentina no puede ser Venezuela y te comen la cabeza con eso, es difícil. Nosotros lo podemos reflexionar, podemos tener otra mirada. Esto que decís está bueno porque no hay ni un video y es imposible que no haya ningún video si la secuestraron en un acto público con muchísima gente, pero hay mucha Claro. otra que por ahí no lo piensa y lo da por hecho apenas ve la noticia en la televisión y lo cree o en la radio. Sí, y la otra, Emilia, es que, bueno, también hay mucha emigración venezolana. Aquí tenemos ya Claro. muchos ciudadanos que están viviendo junto a nosotros, ¿no? De Venezuela y no hablan bien del régimen. Entonces, es esto que, a ver, el otro día la Plaza de Mayo estuvo colmada cuando estuvo González Urrutia. ¿Esto cómo se explica? Sí, sí. Mira, yo estuve viviendo en Venezuela 2019 y 2020, pude conocer cómo fue este proceso de diáspora venezolana, ¿no? De migración venezolana, principalmente mucha clase media, profesional, que había podido Sí. acceder a la universidad gracias al chavismo. Fue también intencional, así como pasa en Argentina, cuando empiezan, ¿no?, con estas campañas de los jóvenes que se vayan a Europa, ¿no?, a buscar Sí, otro sí, destino sí. mejor. Bueno, esta campaña fue muy fuerte, fue parte también del ataque porque obviamente a Venezuela empezó a haber menos médicos, menos maestros, ¿no? Entonces, obviamente fue una situación que los complicó, fronteras adentro. Y yo escuchaba, digo, porque yo vi la movilización de la plaza, había muchos venezolanos, pero a ver, sí, yo otra vez me pregunto, porque yo escuchaba, muchas mujeres entrevistaban y decían, yo me vine de vacaciones 2 meses a visitar a mi hijo y me vuelvo, vengo sí por 3 meses y me voy. O sea, a mí me parece medio rara esa dictadura. Una dictadura no sé, como las Si no entras y conocemos, salís. de tan libre flujo. Y la verdad que yo no le vi espíritu de gente que estaba sufriendo los efectos de una dictadura. Digo, podemos ser críticos con los gobiernos, podemos estar en contra, podemos querer que haya otra opción en un gobierno, pero cuando se va a elecciones y se pierde, se pierde. Eso es lo que le viene pasando a la oposición venezolana hace muchos años bueno, en Venezuela, perdón, y que cuando no gana denuncia fraude. Es lo mismo que hicieron en Brasil con Lula, digo, que terminó en el ataque violento al Palacio del Planalto, agitado por Jair y Eduardo Bolsonaro, con participación de Fernando Cerimedo, que es el dueño de La Derecha Diario, que tuve también problemas con él en este último tiempo, porque me mandó una carta de documentos, por una nota donde yo cuento el entramado, donde Fernando Cerimedo era el jefe de, por ejemplo, Juan Carreira, que hoy trabaja en la Oficina de Comunicación Digital del Gobierno, de Ezequiel Acuña, que es otro ex empleado que hoy también trabaja en la Oficina de Comunicación. Entonces, digo, toda esta estrategia de denuncia de fraude. Sí, que acá también la tuvimos, antes de las elecciones comunicacional. también tuvimos ese Bueno. desde la fuerza de Javier Milei se decía que podía haber fraude, hubo una reunión, a ver, Bueno. y esto se quiso instalar, después, a ver, se dieron cuenta que no, porque incluso no tenía ni fiscales en todas las mesas, la Libertad Avanza y pudo ganar igual, o sea, Bueno, claro. pero eso se trató de es el instalar tema. antes también aquí en la Argentina. Sí, es que la derecha lo hace sistemáticamente, digo, y es nuestra historia reciente, recordemos el golpe de Estado a Evo Morales, el rol de la OEA, el rol, ¿no?, en Ecuador, o sea, y ahora nosotros vamos a creerle a un informe de la CID de la OEA cuando sabemos que la OEA es el brazo de maniobra de los poderes concentrados de Occidente, de Estados Unidos, de Israel. También me parece que hay que poder empezar a mirar todos estos factores y se repite sistemáticamente el mismo relato de fraude cada vez que la derecha se presenta a elecciones y no gana, con ataques violentos además, porque lo intentaron el 28 de julio en Venezuela también. Yo creo que en Argentina, si no hubiese ganado Javier Milei, también hubiese sucedido. Pero si hay una estrategia que se repite sistemáticamente, y bueno,
Ayer también veía, y eso también lo quería comentar, no sé si seguramente lo vieron, el comunicado de Madres de Plaza de Mayo, en referencia, ¿no?, a acompañar el proceso del pueblo venezolano y su presidente. El ataque de odio que recibieron de las milicias digitales del gobierno de Javier Milei, deberían estar presos. Mandaban a que no estuvieran nunca más el Gordo Dan, que es el streaming de carajo, todos lo conocen, el streaming libertario, mandando a que estas viejas no vivan en paz nunca más hasta que se mueran. Y no les quiero ni reproducir los comentarios que después tenía, ¿no? Bueno, pero hoy ese lenguaje está legitimado desde el poder, así que es esto. Claro, ¿y cómo puede ser que permitamos eso? Digo, me parece que hay que hacerse algunas preguntas, porque también el 28 de julio muchos militantes del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, recibieron amenazas, los llamaban por teléfono números desconocidos de Colombia, de Perú, de Ecuador, amenazándolos a ellos, a su familia, ponían datos personales en las redes sociales para que les estallaran los teléfonos, amenazas públicas. Digo, ¿hasta cuándo nosotros vamos a dejar que esto suceda? Ahora Mark Zuckerberg de Meta también dijo que no iba a haber ningún tipo de control sobre lo que se publicara en redes. Digo, me parece que tenemos un problema de una banalización de la violencia que tiene efectos concretos. Hay muertes, hay vidas que se cobran estos procesos, estos discursos de odio, que no son solo discursos. Entonces, me parece que estamos en un escenario de muchísima gravedad. Nuestras democracias están absolutamente socavadas y atacadas por una derecha que está dispuesta a todo, la derecha reaccionaria y controlada desde Estados Unidos principalmente, en América Latina. Me parece que medimos con varas distintas, con doble moral. Parece que es mala palabra hablar de Venezuela en Argentina, cuando Venezuela, si hay algo que hizo con Argentina, fue ser solidario. Entonces, me parece que deberíamos replantearnos. Yo de la derecha ya no espero más nada más que esto que estoy diciendo, pero de las organizaciones populares, de los que creemos que tenemos el derecho de vivir de otra manera, vivir con dignidad, por nuestro trabajo, por el fruto de nuestro trabajo, nuestra familia, y me parece que deberíamos por lo menos preguntarnos algunas cosas antes de acusar así tan livianamente al gobierno de Nicolás Maduro de régimen, de dictador, de violador de derechos humanos, porque cada uno de los líderes populares que han surgido en nuestra región han sido tachados de dictadores. Eso también lo sabemos. Emilia, te quiero consultar por algo que va a ocurrir en Venezuela muy pronto y que también ha tenido cruces aquí en Argentina. Me refiero al Sudamericano Sub-20 de fútbol que se va a desarrollar entre el 23 de enero y el 16 de febrero en Venezuela, que no es otra cosa. Sabemos lo que es el fútbol para la región y no es una buena chance de mostrar cosas. Aquí en Argentina, obviamente que lo sabés, la ministra de Seguridad dijo que no podía mandar a los futbolistas a ver si los secuestraban. Desde la AFA salieron rápidamente a despegarse y decir que Argentina va a estar ahí. Te quiero consultar directamente, bueno, si se empieza a hablar ya algo de este sudamericano que va a tener a Venezuela en foco por esta cuestión futbolística, ¿no? Bueno, otra vez, ¿no? Cómo operan, ¿no? Estas son las operaciones psicológicas o de la desinformación. Digo, ¿cómo va a salir Bullrich a decir que van a secuestrar un equipo argentino? La Conmebol está avanzando, Venezuela se preparó para hacerse de ese torneo, y oye, ahí también hay una violación al derecho de Venezuela de también beneficiarse, como el resto de los países, de que haya ese tipo de eventos deportivos. Sabemos que eso genera turismo, claro, que eso genera consumo, que eso genera reactivación económica en las poblaciones locales. Otra vez me parece que ahí es donde obviamente el fútbol en Argentina, aparte, bueno, obviamente es parte de nuestras pasiones, entonces rápidamente se viralizan este tipo de noticias de la boca de Patricia Bullrich, ¿no? Que no tiene nada que ver, por eso se salió a despegar, como bien decís. Entonces, y me preguntaron sobre lo de Nahuel Gallo también. A ver, cualquier país del mundo, un gendarme, yo conozco la frontera colombo-venezolana, él hizo un trayecto cruzando en su auto personal hasta Chile, de Chile viajó a Bogotá, de Bogotá se fue en un taxi hasta la frontera más caliente de la región, cruzó, es un gendarme argentino, tiene que tener permisos y en un clima de escalada diplomática y más allá, ¿no? Porque no es solo diplomática, que está generando el gobierno argentino,
¿A quién se le ocurre ser un gendarme y pasar por una frontera a pie? No, me parece que hay, por lo menos preguntemos, no, me parece que no, es incoherente el relato que está armando el gobierno. O sea, es obvio que en cualquier parte del mundo, si entra un gendarme de forma sospechosa, y el gobierno que lo recibe va a tomar algún tipo de medidas, y más en este contexto que se habla de que, bueno, en cualquier momento puede llegar a haber alguna acción injerencista. No, a mí es eso lo que me preocupa, ¿no? Que faltan argumentos para hablar tan livianamente de Venezuela, que si realmente Venezuela está resistiendo en la región, que si se cae Venezuela es un problema no solo para Venezuela, sino para todos los países de América Latina y el Caribe, y es una avanzada tremenda de la derecha, que se sigue envalentonando, ¿no? Y hay un relato en redes sociales que nos hace creer que hay una determinada situación, fronteras adentro de un país, que realmente no es tal. Y eso lo puedo decir porque estuve en Venezuela, porque estoy en Venezuela y porque hablo con conocimiento de causa. Emilia, ¿qué crees que va a pasar hoy cuando finalmente asuma Maduro? Porque hay como un clima de tensión, y sobre todo, obviamente, fogoneado por los medios de comunicación. Yo espero que la derecha no tenga intenciones de hacer ninguna acción violenta, lo dudo. Sí confío en el proceso político venezolano, hay un apoyo popular muy grande, obviamente también hay descontento, es la gente que votó por González Urrutia, como en todos lados, pero hay un pueblo que lo acompaña, Nicolás Maduro, que va a estar en las calles de Caracas hoy también sosteniendo el proceso, porque ellos eligieron democráticamente a su presidente. Después del 28 de julio además hubo todo tipo de elecciones, porque Venezuela tiene un sistema de democracia participativa donde votan los consejos comunales, votan proyectos de presupuesto participativo, votan jueces de paz en cada uno de los pueblos, de las localidades, pero tienen un proceso de participación política que, la verdad, a mí, yo sinceramente tengo profunda admiración por eso, viendo que en Argentina nos hemos quedado con una democracia representativa, ¿no?, del voto, que socava mucho también la posibilidad de que haya diversidad, de que haya debate político, de que haya realmente una conciencia, ¿no?, a la hora de tomar decisiones como pueblo soberano. A mí me parece que ese es el proceso que se tiene que dar a conocer. Eso va a pasar. Venezuela está fuerte, fronteras adentro. Obviamente la presión viene de toda esta orquesta internacional, pero fronteras adentro el pueblo venezolano quiere paz, ¿no? Estamos hablando de la paz o la violencia. La violencia hoy la está encarnando la derecha. Y estamos hablando ya de un sistema que es de vida o de muerte, realmente es así. Porque las derechas vienen a empobrecer profundamente, y en Argentina lo sabemos, y a llenarle los bolsillos a las empresas, ¿no?, y a dos o tres que se enriquecen del trabajo de todo el pueblo argentino y de todo el pueblo de América Latina. Entonces, me parece que esa es la verdadera contradicción. Hoy, los que queremos paz, tenemos que dejar que el pueblo venezolano asuma a su presidente, que ellos festejen, que ellos sigan con su proceso democrático, y los que quieren violencia hoy son toda esta derecha articulada, que obviamente es nuestro gobierno argentino, que es el bolsonarismo, que es Nayib Bukele en El Salvador, ¿no?, que es el gobierno ecuatoriano. Me parece que es bastante clara el entramado, ¿no?, y cómo se ordenan los actores de un lado y del otro. Emilia, ha sido clarísima, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad. Te mandamos un abrazo. No, les mando un abrazo a ustedes y gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Emilia Trabuco, analista internacional de la agencia Nodal.